Mis hermanos y amigos, es un gusto poder estar de nuevo con ustedes. Es nuestro deseo que se encuentren bien. Sabemos que hay algunos enfermos entre nosotros en la iglesia Betel, y también tenemos que reconocer que en muchas partes, en muchas iglesias, también lo hay. La enfermedad es algo que nos agobia fuertemente a muchos y afecta la vida de nuestros familiares. Y es por eso que quiero invitarles a que permanezcamos firmes y unidos en oración. Quiero pedirles en esta hora que oremos por nuestro hermano Zorobabel, nuestra hermana Otilia, nuestra hermana Austoria, el papá de nuestro hermano Carmen Pérez, por la nieta de nuestra hermana Adela de Samaria. Y bueno, se me escapan quizás algunos nombres, algunas personas, y quiero pedirles que oremos por ellos, que estemos constantes en oración. Pero en esta hora quiero que dirijamos a Dios esta oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida que nos das. Gracias porque nos has hecho una familia en Cristo. Y queremos pedirte por la vida de nuestros hermanos enfermos. Tú los conoces a cada uno de ellos por nombre. A nosotros se nos pueden escapar, Señor, y no sabemos la magnitud, la gravedad de las enfermedades. Lo que sí sabemos es que tú eres un Dios todopoderoso, que tienes nuestras vidas en tus manos, y nos has demostrado que eres un Dios de poder y un Dios de gracia. Te suplicamos y te rogamos tu bendición para ellos, para sus familiares, como tú lo has hecho, como tú lo sabes hacer. Te lo pedimos por los méritos y la gracia de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, en esa hora del día, quiero invitarles a que podamos considerar en Lucas capítulo 9, del verso 21 al 27, no lo voy a leer todo. Dice en el verso 22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Llama la atención la frase que el Señor usa: es necesario que el Hijo del Hombre padezca. El Evangelio conlleva un grado de sufrimiento necesario. Nosotros no profesamos una religión. La religión se acomoda a las circunstancias, se acomoda a las personas, a la sociedad. El Evangelio no es algo que se acomode a la situación. El Evangelio tiene su propio camino, y en ese camino encontramos que el sufrimiento se hace algo necesario. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, y Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones. Confiad, yo he vencido el mundo. El mundo está lleno de enfermedades, está lleno de conflictos personales, está lleno de odio, de egoísmo, de avaricia, y todo eso necesariamente va a traernos en algún momento de la vida problemas y circunstancias adversas. Por eso, de forma natural, todas las personas vamos a experimentar algún grado de dolor y de sufrimiento. La mujer, por ejemplo, cuando tiene un hijo, todas las molestias del parto, el parto mismo, y aún después va a generar en ella dolor y sufrimiento por el hecho de ser madre. Y eso es inevitable. Quizás pueda tener una cesárea, pero inclusive eso va a causar en algún momento dolor, molestia, sufrimiento y riesgo de muerte. Así que el sufrimiento es parte de la vida. Pero también, de manera más específica y más objetiva, vivimos en un mundo que gira contrario a la dirección de Dios, o contrario a Dios y a su palabra. Por lo tanto, en algún momento de la vida nos vamos a encontrar con oposición. Esta oposición nos va a generar conflicto. Eso es lo que sucedió, o lo que le pasó al Señor Jesucristo, y lo que Él menciona en el texto, que Él iba a padecer por causa de los ancianos, como dice el texto que acabamos de leer.
sería desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas. Así que esa oposición le iba a generar dolor, sufrimiento. Todos los que vivimos profesando a Cristo, vivimos en el Evangelio, en algún momento de la vida vamos a experimentar algún tipo de oposición. A menos que siempre estemos llevando la corriente a las personas y que bajemos nuestros estándares, o los estándares que Dios nos ha establecido en su palabra para ser cristianos, y cedamos a todas las circunstancias, a todas las situaciones de la vida, y no manifestemos una convicción firme. Solamente de esa forma podremos llevar la fiesta en paz, como decimos, ¿verdad? Pero si somos fieles al Señor, somos fieles a la palabra, en algún momento vamos a recibir oposición, maltrato, desprecio, rechazo, como hoy día se está promulgando a nivel social, leyes que van en contra de la palabra de Dios. Y va a llegar el momento en el que hablar la palabra y decir la verdad va a ser complicado, o ya lo es. Pero esas situaciones van a generar cierto grado de dolor, sufrimiento necesario en nuestra vida si nos mantenemos firmes y fieles a la palabra. Vivimos en un mundo que está influenciado por el diablo. El diablo gobierna de alguna manera el corazón de muchas personas, y el diablo es nuestro peor enemigo. Y él ha hecho una guerra contra los santos de Dios, contra los creyentes, una guerra deliberada. Y esa persecución que nosotros vemos de muchas formas, que viene de muchas maneras, de alguna forma también está liderada o precedida por Satanás, quien está de fondo, porque no tenemos lucha contra carne o sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que vamos a tener sufrimiento, dolor, oposición, porque vivimos en un mundo caído, y eso es inevitable, porque el Evangelio es contrario a la filosofía o al deseo humano, porque el diablo es nuestro peor enemigo y él está de fondo y siempre va a generar un ataque contra los creyentes. Pero en medio de esta situación el Señor Jesucristo nos ha invitado a nosotros a confiar. Él dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Y nuestra confianza está basada en la presencia de Dios. Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En Isaías 41:10 también nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios está con nosotros, y eso debería ser para nosotros aquello que nos dé tranquilidad, confianza. No estamos solos. El Señor pelea nuestras batallas. Él está a nuestro lado. Y cuando más lo necesitamos, es porque Él está allí, presente en nuestras vidas. Recordará aquel poema que dice así: una noche en sueños vi que con Jesús caminaba junto a la orilla del mar bajo una luna plateada. Pero algo extraño observé al reparar en las huellas. Noté que en vez de ver dos pares, veía solo un par de ellas. En aquellos momentos de mi vida llenos de angustia y tristeza. Así que le dije al Señor: Señor, ¿por qué en aquellos momentos de mi vida, cuando más dolor y angustia hay en mí, veo solo un par de huellas? Y Jesús me contestó: escucha bien, hijo mío, comprendo tu confusión. En los momentos de tu vida, cuando flaquean tus pasos, no hay huella de tus pisadas, porque te llevo en mis brazos. Bueno, no soy poeta, ni creo que sé exactamente así las palabras, pero la idea de ese poema es que
Muchas veces no nos damos cuenta de que cuando sufrimos o padecemos, la presencia de Dios está con nosotros. A veces podemos sentirnos solos, pero no lo estamos. Dios siempre va a estar con nosotros. Él va a ir en nuestra ayuda, en nuestro auxilio siempre. No debemos dudarlo por ninguna razón y en ningún momento. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros estamos en su palabra, estamos padeciendo por causa de su evangelio, Él está allí. Esa confianza es la que el Señor quiere que nosotros tengamos cuando sufrimos. Sea que suframos porque simplemente vivimos en un mundo caído y las enfermedades y las tribulaciones son parte de la vida, o sea que suframos por la oposición, por el rechazo, por el maltrato, por el abuso de aquellos que simplemente van en contra de Dios, o seamos objeto del ataque de Satanás, que está de fondo, detrás, manipulando y gobernando el corazón perverso y caído de muchas personas, y recibamos el ataque por medio de ellos. La razón que sea, el Señor nos dice que confiemos. Confiad porque yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos que aprender a confiar en la presencia de Dios. Por eso es que oramos o debemos orar, buscando siempre esa presencia de Dios, que se hace cada vez más manifiesta cuando estamos a solas o en silencio con Él. Porque allí, en los secretos de la vida, es donde Dios nos alimenta, nos fortalece y nos ayuda a poder continuar y seguir adelante. Pero cuando carecemos de esos momentos de intimidad con Dios, bueno, es allí donde nos debilitamos, es allí donde flaquea nuestra fe. Pero debemos confiar y creer a la palabra de nuestro Dios, que siempre nos va a pastorear en lugares delicados. También debemos de estar tranquilos y confiados porque esta vida y este sufrimiento son transitorios. El sufrimiento en esta vida no es para siempre. Es momentáneo, aunque a veces se nos haga largo y se nos haga eterno, no lo es transitorio, es temporal. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Corintios, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto quiere decir que esta tribulación es momentánea y es leve si la comparamos con la eternidad. Por eso debemos estar confiados de que todo lo que aquí suframos y padezcamos, repito, simplemente por vivir en un mundo caído o por la oposición o por las maquinaciones del diablo, es temporal. Y Dios tiene el control de eso. Y va a pasar en algún momento. No es para siempre, no es eterno. Sin embargo, la gloria que Dios nos ha prometido, esas sí son promesas eternas. Así que necesitamos confiar. Además, tenemos las promesas de Dios. Esas promesas maravillosas que están en su palabra, que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Sus promesas permanecen fieles y seguras y han sido selladas o garantizadas por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Así que Dios cumple su palabra. Dios nunca va a dejar que una de sus palabras caiga a tierra. Nosotros hemos visto y experimentado el poder y la gracia de Dios en nuestras vidas y en la vida de muchos hermanos. Dios es real y Él hace lo que dice en su palabra y Él nos respalda con su poder y con su gracia y con su gloria. Pero necesitamos permanecer firmes y fieles. Como dice la palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El premio sin duda llegará, pero tenemos que esforzarnos y tenemos que luchar y tenemos que trabajar en la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor siempre, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice el texto, si alguno quiere venir en pos de mí, sígame. El Evangelio no es un gobierno tirano. El reino de Dios no es un gobierno tirano. El reino de Dios es un llamado de amor y de gracia que Dios nos hace. Dios no viene a imponernos
su voluntad y viene a llamarnos a su voluntad. Sí nos advierte de que la paga del pecado es muerte. Es una consecuencia natural y que nos advirtió desde el huerto del Edén, Adán y Eva, los primeros hombres: el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Dios nos advierte de lo que nos va a pasar. Sin embargo, Él no nos obliga. Él nos llama con amor, y la muerte de Cristo en la cruz es la expresión más gloriosa y maravillosa de ese llamado de gracia. Él nos llama, Él nos invita, pero no nos obliga, no nos forza, tampoco nos manipula. Por eso el Evangelio no es manipulación. Y quienes profesamos a Cristo lo hacemos voluntariamente, sin ninguna coerción, conscientes de que el amor de Dios es real y que su gracia es real y que las promesas eternas son reales, y por eso podemos padecer voluntariamente. No es que no tengamos opción, es que hemos decidido, como dice el himnólogo, seguir a Cristo. Y debemos permanecer en ese llamado, con esa confianza en las promesas de nuestro Dios. Pero algo interesante es que el texto sigue diciendo: niéguese a sí mismo. Vuelvo a repetir, esto es algo voluntario, no es que nos esclavice el Señor de forma arbitraria, sino que nosotros de forma voluntaria renunciamos a nuestros deseos, renunciamos a nuestra propia vida, porque anhelamos algo mejor, como dice Hebreos capítulo 11, de aquellos hombres que buscaban una patria celestial. Nosotros también la buscamos, y ellos, dice, no estaban pensando en una terrenal, porque si hubiesen estado pensando en alguna ciudad como aquella de donde salieron, tiempo tenían de volver. Ellos anhelaban algo mejor, una patria celestial, y ellos, dice la Escritura, buscaban una patria, un reino donde el arquitecto y constructor es el mismo Dios. Y Jesús dijo: yo voy a preparar lugar para ustedes, para que allá donde yo esté, ustedes estén conmigo. El Señor quiere darnos una gloria eterna, algo mejor, y a eso nos ha llamado. Pero en ese proceso, en ese llamado, nosotros voluntariamente nos negamos a nosotros mismos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es nuestro peor enemigo, es la que siempre se opone a Dios. Siempre vamos a querer cosas contrarias al Señor. Por eso el negarse a uno mismo es parte de nuestra acción voluntaria para poder llegar a la meta. Debemos tener cuidado con aquella frase: ámate a ti mismo. O aquellos que argumentan: es que si no te amas a ti mismo no podrás amar a los demás. Debemos tener cuidado. Debemos respetar nuestro cuerpo, debemos respetar la dignidad que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Llevamos su imagen y sí debemos cuidarnos. Pero no debemos amarnos a nosotros mismos más que a los demás. Eso es contrario a lo que Dios nos pide. El amor no es egoísta, y el egoísta es el que está pensando en sí mismo. Y amarse a uno mismo es lo que la Biblia llama pecado, decía Martín Lutero. Y tenemos que tener cuidado con el amor a uno mismo, porque es egoísmo. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo esto, él dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que morir a nosotros mismos, porque solamente de esa forma Cristo podrá ser formado en nosotros. Esto es difícil, mas no imposible. Pero sin embargo sí es necesario. Es necesario que entendamos que para que Cristo pueda verse en nuestras vidas, nosotros tenemos que renunciar de forma voluntaria a nuestros deseos, o a muchos de nuestros deseos, porque hay deseos inherentemente malos en nosotros, con inclinaciones perversas que han sido producidas o provocadas por nuestra naturaleza pecaminosa y que deben ser erradicadas de nuestra vida. Hay algunos deseos que no lo son. Por eso toda nuestra vida debe ser rendida a los pies del Señor.
y Él cumple los deseos de nuestro corazón siempre y cuando aquellos deseos sean deseos que se alineen a su voluntad y a sus propósitos. Pero por lo pronto no podemos vivir el Evangelio, no podemos seguir a Cristo si todavía tenemos nuestra propia agenda, nuestros propios planes y nuestros propios proyectos. De allí que el texto dice que si alguno quiere ganar su vida, la perderá. Y el que pierda la vida por la causa de Cristo, la ganará. Yo sé que todos en la vida hacemos planes, proyectos, tenemos sueños y tenemos muchos deseos. Nuestro corazón es una fábrica de deseos. Pero si no ponemos en primer lugar el llamado del Señor al Evangelio, al servicio cristiano, no podremos llegar a la meta. Por eso quiero invitarles, queridos hermanos, a que reflexionen y mediten. En estos años que hemos estado ausentes del templo y de nuestras actividades eclesiásticas como comúnmente lo hacíamos, tenemos que haber aprendido algo. La vida es corta y todo en esta vida es pasajero. Lo único que va a permanecer siempre es la eternidad que Dios nos ha prometido. Así que vivamos para el Señor y caminemos hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Caminemos firmes y seguros, confiados en sus promesas y poniéndole a Él siempre en primer lugar sobre todas las cosas. Que Dios nos bendiga.